Bendecidos todos, un fuerte y gran abrazo para todos y cada uno de las personas que tienen en bien reunirse hoy a través de este medio para conversar un poco acerca de lo que Dios, nuestro Padre Eterno, quiere notificarnos, decirnos en este tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando dice que creó Dios los cielos y la tierra, en el principio habla de tiempo, tierra habla de materia y cielo habla de espacio. Es decir, que si Él fue el creador en el principio de los cielos y la tierra, significa que Él estaba en algún lugar superior a estos espacios. Por lo tanto, Él no está sujeto ni a tiempo, ni a lugar, ni a espacio, ni a materia. Ese es nuestro Dios, del cual, por supuesto, queremos hablar muy respetuosamente el día de hoy. Así que sean todos muy, muy bendecidos y declaramos la gracia de nuestro Padre en cada una de las actividades que tengamos bien a realizar cada uno. Gracias por los que ya inician conectándose y por todos aquellos que se conectarán a lo largo y ancho de este tema. Por supuesto habrá otras personas que verán, como de hecho tenemos buenas noticias, buenas estadísticas de cómo Dios ha permitido que otras personas oigan o vean el video y puedan así ser bendecidos tanto o más como aquellos que lo vuelven a ver, aquellos que lo ven directamente, ¿ok? Un abrazo para todos, sean todos muy bendecidos. Ya hay personas conectadas, Ana Fe, Eunifotos, Pavel. Bien, sean todos muy bendecidos. Silva, mi chinita. Bien, hermanos, fíjense. Hemos comenzado un tema, ya tenemos 2 mensajes con relación al tema, que lo hemos llamado el poder de la resurrección. Podemos darle otro nombre, usted mismo puede darle otro nombre, no quiere decir que porque yo le ponga el nombre del poder de la resurrección, usted en su libre albedrío, en su escogencia, usted dice, no debe llamarse el poder de la resurrección, debe llamarse el poder de cualquier otra cosa. No hay problema, porque tampoco el nombre va a definir la amplitud del tema. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección incluye muchísimas cosas que no nos da abasto, pues, bendecida mi china, no nos da abasto poder ampliar el tema como tal, propiamente dicho, pero sí dejar esos puntos bien aclarados, ¿ok? Vamos a comenzar dando un pequeño recuento de lo que ya hemos dicho con anterioridad para que agarremos el hilo, ¿no? Fíjate. En Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 8, nos dice que Jesús, o Cristo en los días de su carne, ¿ok?, ofreció, hizo una ofrenda. De allí, para reducir, para hacer corto el recuento, dedujimos varias cosas. Primero, que la oración es una ofrenda, es un ofrecimiento. Nosotros cuando vamos a orar, lo que hacemos es pedir. Y cuando ofrecemos, queremos pactar. Y cuando pactamos, la mayoría de veces no cumplimos nuestra parte. Fíjate lo que estoy diciendo. La oración es un ofrecimiento, es una ofrenda. Cuando nosotros nos hemos acostumbrado a pedir en la oración y muchas veces ofrecemos en la oración, hacemos una especie de pacto, entre comillas, pero la mayoría de las veces no lo cumplimos. Entonces, cuando leemos con seriedad lo que Jesús hizo, dice que Jesús ofreció lágrimas
ofreció clamor, fue una ofrenda lo que él hizo, una ofrenda. Él ofreció, él no pidió, él ofreció. Él ofreció. Entonces, la Escritura dice que fue oído a causa de su temor reverente y por cuanto era hijo aprendió, y aunque era hijo aprendió la obediencia. Entonces, allí extrajimos varias cosas. La número uno es que la oración es una confesión, una declaración por nosotros o por otros, de acuerdo a lo que podamos desear. En segundo lugar, tenemos que saber a quién va dirigida y por quién va dirigida. Va dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo bajo la dirección del Espíritu Santo. En tercer lugar, tiene que hacerse con, si esta oración nos constriña, nos entristece, nos compunge, entonces ahí ofrecemos lágrimas, ahí ofrecemos clamor, ofrecemos lo que yo he llamado la triple A, que es la adoración, la alabanza y el agradecimiento. Entonces, también decíamos que la oración debe llevar un temor reverente, no una osadía, una imprudencia en nuestra oración, hacer una oración temeraria, es decir, violando todos los parámetros del respeto a quien va dirigida la oración. Y por último dijimos que la finalidad es aprender la obediencia. ¿Por qué aprender la obediencia? Porque la obediencia se entiende cuando nos sujetamos, cuando nos sometemos a la decisión o a la respuesta que Dios nos da una vez hecha la oración. Que muchas veces no la conseguimos. Entonces, eso fue una de las cosas que aprendimos en el primer tema. En el segundo tema estuvimos hablando, entre otras cosas, hicimos frases muy importantes. También les recomendé que leyeran los capítulos 14 al 16 de Primera de Samuel, donde está la historia de Sansón, todas las cosas por las que él pasó. Yo dije allí que indistintamente de cuántas veces nosotros fallemos, la gracia y el favor de Dios siempre va a estar con nosotros. Siempre. Siempre. Dios no va a apoyar las fallas que tú hagas, pero las va a corregir y las va a utilizar para aprendizaje, de manera de que eso entre dentro de su plan o Él las pueda manejar. Recuerda que estamos hablando de un Dios sabio, de un Dios que no condena ni señala, sino de un Dios que está siempre, siempre, siempre procurando que nosotros corrijamos lo que Él permite que suceda para nuestro aprendizaje. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Ahora bien, hablamos también de otras cosas, que el señor Sansón defraudó, mintió, falló infinidades de veces, pero eso lo llevó a perder su vista. Se apartó tanto de Dios que no se dio cuenta cuando Dios se apartó de él. Todas esas cosas las vimos, pero él tuvo un clamor oportuno, y ese clamor oportuno lo llevó a mover los cimientos de la ciudad más idólatra de aquella época. No recuperó su vista, pero recuperó su dignidad delante de Dios. Que esto es importante, porque muchas personas están más pendientes de su visión que de la dignidad que debe llevar la visión. Bueno, eso se lo dejo ahí así para que ustedes mediten. Luego, entre otras cosas, hablamos el domingo pasado, entre otras, muchas otras cosas, hablamos que la oración que hizo de Pablo en el capítulo 1, versículos 15 y siguiente, una oración bien clara y bien definida, donde él lo primero que hace es dar gracias. Dar gracias por lo que se va a obtener, como que si ya lo tuviera. ¿Ves? Entonces, por supuesto, yo no estoy dando una cátedra aquí de oración, simple y llanamente es puntos que entraron dentro del tema, ¿no? ¿Okay?
El domingo pasado yo les hablé de algo bien interesante, que fue de lo que yo llamo las 5 R's. Las 5 R que tienen que ver con reactivarse, retomar, recomenzar, reconsiderar y resucitar. Yo diría que la resurrección o el resucitar tiene incluidas las otras 4 R. ¿Por qué? Porque yo debo reactivar, retomar, recomenzar y al mismo tiempo reconsiderar muchas cosas para que se pueda producir una resurrección. Para que se pueda producir una resurrección. Recuerda que cuando hablamos de resurrección, por supuesto usted ve muerte, pero la muerte lo que significa es separación. Pueden existir muchísimas cosas de las cuales nosotros nos hayamos separado por alguna razón y consideramos esas cosas ya muertas. Puede ser matrimonio, profesión, negocio, familia. Y sin embargo, todas y cada una de esas cosas lo que necesitan es reactivarse, retomarlas, reconsiderarlas, recomenzar sobre ellas. Y allí se produce la resurrección. Tome en cuenta esas 5 R's que fueron más o menos explicadas el domingo pasado. Hablábamos también, entre otras cosas, que hay que dejar ir lo que se quiere ir. Y hay cosas que están destinadas a morir, ¿ok? Porque su final no es quedarse en la muerte, sino resucitar. Entonces, por eso suceden cosas en nuestras vidas. Hay fallas, hay reveses, hay caídas, hay aparentemente pérdidas, y todas estas cosas lo que hacen es, de alguna manera, ayudarnos a reconsiderar y decir, espérate un momento, no todo está perdido. Vamos a resucitar esta situación, vamos a recuperarlas. O sea, todo esto, lo he dicho ya en mensajes anteriores, pero el fin, el propósito es que lo reconsideremos. Reconsidera lo que estás haciendo, reconsidera una relación, reconsidera un negocio, reconsidera tu profesión, reconsidera de alguna manera el destino que una vez te propusiste, y así podemos ver desde otro ángulo las cosas y recomenzar. De eso se trata, recomenzar. ¿Ok? Bien, mis amados. Otra cosa bien interesante fue que hablamos de lo que dijo Josué en el capítulo 3, versículo 5 de su libro, que él dijo, santifiquémonos hoy porque Dios hará grandes cosas contigo mañana. O sea, cuando hablamos de la santificación a la luz de la gracia, hablamos de apartarse. ¿De qué tenemos que apartarnos? ¿Cuáles son las cosas que de alguna manera nos están estorbando y producen en nosotros miedo, como lo que vimos el domingo pasado también en Génesis capítulo 3, versículo 10, que la primera emoción que tuvo el hombre fue el miedo, y por eso se escondió, oyó la voz de Dios en el huerto y se escondió, tuvo miedo. Lo que antes para él fue un deleite, que fue oír la voz de Dios, ahora era algo que le produjo miedo. Antes le producía el deleite, y después que falló le produjo miedo. Así mismo pasa con nosotros. Cuando fallamos en algo, consideramos que montamos un negocio o iniciamos un negocio, sea cual sea, y no nos fue bien. Entonces, cuando oímos la voz de ese negocio diciéndome, aquí estoy, recupérame, restáurame, tenemos miedo porque ya tuvimos la experiencia del fracaso, de la pérdida, tuvimos la experiencia, pero Dios nos está llamando hoy a través de este mensaje a reconsiderar, a reactivarnos, retomar. Algo bien interesante, la palabra reconsiderar es sentarse a reconsiderar cuáles son los pros y cuáles son las contras de y a favor de qué. Todas estas cosas son bien importantes
tomando en cuenta esas 5 R's que le mencioné el domingo pasado. Tomando en cuenta también de que los planes de Dios para con nosotros son planes de bien, no de mal, para darnos el fin que Él quiere. O sea, hay que tomar en cuenta siempre que Dios está delante de nosotros. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Él nos bendijo de antemano, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. O sea, hay una cantidad de cosas que cuando tú las analizas, cuando tú las revisas con confianza, tú te vas con un poquito de entereza, te vas a dar cuenta de que todo lo que está pasando o todo lo que puede pasar están dentro del control de Dios. Nada hay fuera de Él. Todo está dentro de Él. Tal vez no sea su voluntad, pero recuerda que la voluntad de Dios tú puedes fraccionarla en buena, agradable y perfecta. Puede ser que no sea muy buena, pero es la agradable. Tal vez no sea muy agradable, pero es la perfecta. O sea, es no aprender los textos bíblicos por aprenderlos y volverte un teólogo bíblico, sino saber que lo que está allí, lo que Dios nos está enseñando, está dentro de sus parámetros. Nada hay fuera de Él. Puede ser no muy buena, repito, la voluntad de Dios, pero es agradable para Él. Puede ser no muy agradable, pero es la perfecta. Entonces, considerando esas cosas, tú vas a ver que vas a comenzar a marchar siempre hacia adelante, y cuando suceden las cosas vas a sonreír, aunque sientas que hay, entre comillas, pérdidas. Bueno, todas esas cosas las mencioné de alguna manera los 2 domingos anteriores. Hoy voy a enfrascarme en hablarte de personajes, de acuerdo a la historia bíblica, personajes. Escúchame, ve, personajes que nos van a ayudar a reconsiderar, a retomar, a reiniciar e incluso a resucitar muchas cosas en la vida nuestra, ¿ok? Recuerda las 5 R's, ¿ok? En estos personajes que les voy a mencionar, voy a procurar que ustedes puedan ver cómo ellos retomaron, reconsideraron y resucitaron cosas en sus vidas. Por ejemplo, voy a hablarles de Abraham. ¿Quién no conoce a Abraham? Todos conocemos a Abraham. La escritura en el capítulo 12 del libro de Génesis, los primeros 3 versículos del capítulo 12, establece algo bien interesante. Establece lo siguiente. El texto inicia diciendo, pero el Señor, el Eterno, en su Biblia a lo mejor dice Jehová, pero no hay problema con el nombre, ¿no? Pero el Eterno, el Señor, había dicho a Abraham, ya se lo había dicho. ¿Cuántas veces se lo dijo mientras él estuvo en Ur de los Caldeos? No sabemos cuántas veces, no nos lo dice el texto bíblico, pero a lo mejor fueron muchas veces. Pero lo que sí es cierto es que antes del capítulo 12, él ya se lo había dicho. Pero el Señor le había dicho, es decir, cuando la Biblia, cuando tú veas un pero, es que todo lo anterior se sujeta a ese pero de ahí en adelante. Entonces, pero el Señor le había dicho a Abraham, ¿qué le había dicho? ¿Qué era lo que le había dicho? Le había dicho 4 cosas bien interesantes. Número 1, vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de tu casa, es decir, la casa paterna. ¿Ok? Y le dice, a la tierra que yo te mostraré. Entonces, veamos aquí rápidamente algo bien interesante, porque Dios le estaba proponiendo a Abraham cambiar algo que humanamente era tangible. Él lo estaba viendo, lo estaba tocando, lo estaba viviendo. Le estaba diciendo, es un cambio que humanamente, algo
algo que tú ves, que tú tocas, que tú tienes en tu mano, como lo es tierra, familia y casa, yo quiero que tú lo cambies por una tierra que yo te voy a mostrar. Es decir, no te la he mostrado, tú no sabes cuál es, tú no, ni siquiera la has visto en sueño, no era tu sueño, no era que tú te acostabas de noche y decías, oh, tengo un sueño. O te despertabas en la mañana y decías, yo tengo un sueño, quiero ver a Venezuela. Y entonces te vuelves filósofo. Y entonces conviertes un mensaje filosófico propio en un mensaje de Dios que tú sabes que no es de Dios sino tuyo. Entonces, con todo respeto, ¿no? Pero te lo tengo que decir. Entonces, comenzamos a filosofar. Pero aquí no se trataba de filosofía, era la voz de Dios. Esto es interesante que oigas esto, porque para que pueda haber reconsideración, retomar, tienes que oír la voz de Dios. Tienes que oírla. Y aquí se dice, o me da a entender, que era cambiar algo de valor humanamente, de querencia, de tradición, de costumbre, por algo que no se veía, pero que simplemente se estaba manifestando por oír la voz de Dios. Pero el Señor le había dicho. ¿Cuántas veces le dijo? Y él no lo había oído. O lo había oído y no lo había escuchado. Pero llegó el momento en que Dios le dice, mira, vale, yo lo que quiero es que hagamos un negocio. ¿Cuál es el negocio, Señor? Vamos a hablarlo así en términos jocosos y coloquiales. Pero ¿de qué negocio me habla? Mira, yo quiero que tú dejes tu tierra, dejes a tu familia, a tu parentela, y que salga de la casa de tu padre. Todo lo que tú estás viendo, todo lo que tú tienes, yo te lo quiero cambiar por algo que tú no estás viendo, pero que yo sé que es mejor para ti, porque yo tengo planes para ti, planes que van a producir paz en el futuro, aunque tú no los entiendas en este momento. En este momento solo lo que necesito es que tú oigas mi voz. Oye, dice que Abraham en esa oportunidad, a partir del capítulo 12, oyó la voz de Dios y salió conforme el Señor le había dicho. Ahora, hoy se hace imprescindible, quiero que escuches esto con atención, hoy se hace imprescindible oír la voz de Dios. ¿Por qué se hace imprescindible oír la voz de Dios, pastor? ¿Y cómo puedo oírla? Ya te lo voy a explicar. Nosotros vivimos actualmente en un tumulto de voces. Sobre todo por las redes sociales. ¿Quién no maneja las redes sociales? ¿Quién ya no tiene problema en la cervical de tanto estar mirando así? ¿Quién ya ni siquiera las huellas dactilares casi las pierde de tanto darle a los? ¿Quién no lo ha hecho? Todos de alguna manera, tal vez en mayor o en menor cantidad. Pero hay personas que caminan, que hasta jocosamente dicen por allí que el trabajo del futuro va a ser guiar a las personas que van a andar todo el tiempo mirando hacia el piso o hacia donde tienen el teléfono celular. Pero ¿quién no está en eso? Todos de alguna manera directa o indirecta. Entonces, a través de... Hay muchas voces. Tenemos las voces de los motivadores. Tenemos las voces de los influencers. Y cómo nos encanta eso, ¿no? Mientras más seguidores tenemos, más influyentes somos. Entonces, tenemos las voces de las filosofías, de las ciencias, psicología, psiquiatría,
medicina general, especialistas, pero bueno, hay una cantidad de voces religiosas, y hay una voz que yo la voy a mencionar, la voy a decir como una de las voces más peligrosas que tenemos hoy día, que yo los llamo los paparazzis del Evangelio. ¿Quiénes son los paparazzis del Evangelio? Aquellas personas que están procurando oír, entre comillas, a estos grandes apóstoles, o los que se hacen llamar grandes apóstoles, con la finalidad de captar de ellos algún error y luego hacer su contenido en sus redes sociales de el escarnio público de esos predicadores. Que lo que ellos estén haciendo es problema de Dios y de ellos. Recuerda que todo está dentro de Dios, nada está fuera de Él, todo está dentro de Él, todo. Y si Dios lo permite, es porque Dios está de alguna manera tratando con esas personas a su modo. Ahora, si usted cree que usted es distinto a ellos, bueno, amén, ese es su problema. Pero eso es lo que yo llamo paparazzis del Evangelio. También tenemos ese tumulto de voces. Entonces la pregunta es, pastor, ¿se puede oír la voz de Dios en este tiempo? ¿Y cómo? Una pregunta. ¿Se puede oír la voz de Dios en este tiempo? ¿Cómo? Yo te voy a responder sí. Se puede oír la voz de Dios a través de la revelación que nos da el Espíritu Santo cuando leemos o estudiamos su palabra, ojo, con lentes de gracia, sin buscar en esa lectura, en ese estudio, pretexto para discutir, porque la Escritura me dice que el hombre de Dios no debe ser contencioso. Entonces, sin buscar en esa Escritura la manipulación, el controlar a otros, o para hacer ver cuán asertivo soy y cuán equivocado están los demás. Voy a repetir esto porque yo sé que esto no es fácil de digerirlo, pero voy a repetir. ¿Se puede oír la voz de Dios en este tiempo, pastor? ¿Y cómo? La respuesta es sí. A través de la revelación que nos da el Espíritu Santo cuando leemos o estudiamos su palabra con lentes de gracia, sin buscar en ella pretextos para discutir, manipular o controlar a otros, o para hacer ver cuán asertivo soy y cuán equivocado están los demás. Cuando leemos las Escrituras o estudiamos las Escrituras bajo este parámetro, entonces allí, a través de esa revelación que nos da el Espíritu Santo, oímos la voz de Dios. Es decir, cuando yo no hago imposiciones, sino exposiciones de la palabra. Lo que usted haga con ella es su responsabilidad. Recuerda que Dios es creador. Nosotros nos convertimos en co-creadores responsables de acuerdo a lo que entendemos. Entonces, fíjate. La voz de Dios, oído con esto, estamos viendo todavía a Abraham. La voz de Dios vino a Abraham en una época tumultuosa, donde ¿qué había? Idolatría, sentimientos encontrados y arraigo. Arraigo a una tierra, arraigo a una familia, arraigo a una casa. Bajo esos parámetros vino la voz de Dios a Abraham. Una época como la nuestra, claro, estamos en una época, si se quiere, moderna. Tal vez alguien me dirá, no la puedo comparar con Abraham, pero si tú la comparas desde las voces que tú oyes, la tierra te llama, el arraigo que tienes a la tierra, el arraigo que tienes a la familia, el arraigo que tienes a la casa. Entonces, la voz de Dios para Abraham vino bajo esas
bajo esas condiciones, en esas circunstancias. Ahora fíjate, muy a pesar de que había arraigo en la tierra, había arraigo en la familia y había arraigo en la casa, estas eran infructuosas e improductivas de acuerdo al propósito que Dios tenía con Abraham. Oído con esto, oído. Porque puede ser que una tierra me esté produciendo, puede ser que la casa me esté produciendo y la familia esté de alguna manera dando algún tipo de frutos. Pero son esos frutos, es esa productividad, ¿están dentro del plan de Dios para cumplir su propósito? Es buena pregunta. Porque cuando no están, Abraham tenía tierra, Abraham tenía familia, Abraham tenía casa. Pero para el propósito de Dios, para con Abraham, los frutos, la productividad que esa tierra, esa casa y esa familia estaba dando, no eran no estaban acordes al propósito de Dios. Entonces cuando nosotros somos de alguna manera llamados, y nosotros vimos hace unas semanas atrás que había que personalizar, había que asumir y personalizar el llamado. Cuando tú tienes un llamado y hay cosas que pueden estar produciendo, pero no dan el producto, el fruto de esas cosas, no son los acordes al propósito de Dios. Y como no son los acordes al propósito de Dios, Dios te dice, sal de ahí. No, pero si estoy produciendo, estoy bien, estoy ganando bien, estoy comiendo bien, me estoy viviendo bien, estoy viviendo en buena zona, tengo un buen carro, en fin. Pero esos frutos no están acordes al propósito de Dios. Y por eso Dios le propuso, entre comillas, un negocio. Tú vas a dejar eso que estás viendo por algo que yo te voy a mostrar. Yo te doy mi palabra de que te lo voy a mostrar. Ahí la diferencia la iba a ser el oír y obedecer la voz de Dios. Porque ya la voz de las cosas, de la tierra la tenía la voz de la casa y la voz de la familia, pero no tenía la voz de Dios intrínseca en el propósito que él tenía para con Abraham. Estoy hablando de ese entonces. Ahora bien, Dios le dice 7 cosas más a Abraham. Le dice, haré de ti una gran nación. 1. Te bendeciré. 2. Engrandeceré tu nombre. 3. Y serás bendición. 4. Bendeciré a los que te bendigan. 5. Maldeciré a los que te maldigan. 6. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. 7. Es decir, hasta ahora solo había palabras. En la negociación solamente había palabras. Tengo tierra, tengo familia y tengo casa. Pero la tierra, la familia y la casa, los frutos que ellos están dando, la producción que están dando, no están acorde al propósito de Dios. Porque el propósito de Dios es que te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar algo distinto. En mi predestino para contigo hay una gran nación. En mi predestino para contigo es que voy a engrandecer tu nombre. En mi predestino para contigo es que voy a bendecir a los que te bendigan. Voy a maldecir a los que te maldigan. En mi predestino es que todas las familias de la tierra, es decir, vas a sembrar una familia, pero vas a cosechar que todas las familias de la tierra sean benditas en ti. O sea, era un excelente negocio, pero era dejar un negocio palpable por un negocio de proyección, con una diferencia, que quien estaba proyectando el negocio era Dios, no yo.
Quien estaba visionando el negocio era Dios, no yo. Quien estaba predestinando el negocio era Dios, no yo. Y yo tenía que decidir si oír la voz de Dios en su proyección o seguir oyendo lo palpable en la tierra, en la familia y en la casa. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio. Ahora presta atención. Presta atención a lo que voy a decir ahora. En el primer mensaje yo dije varias cosas al final del mensaje. Dije, vamos a estarlas detallando posteriormente. Entre esas cosas dije que había que golpear lo finito con lo infinito. Lo que estamos viendo, lo finito, fíjate, en este caso Abraham tenía que tomar una decisión. ¿Cuál era? Voy a golpear lo finito, es decir, lo que yo tengo en mis manos, tierra, casa, tierra, familia, casa. ¿Ok? Voy a golpearlo con algo que es infinito. ¿Qué es lo infinito? El proyecto de Dios para con mi vida, para con mi llamado, el cual yo debo asumir y personalizar. Porque a veces estamos haciendo cosas que no creemos que están dentro del llamado y decimos, no, pero esto no es Dios, porque Dios no actúa así. Por favor, Dios, a nosotros se nos olvida que Dios es soberano. Pero la palabra que nosotros debemos siempre encuadrar las cosas es que nada hay fuera de su presencia. Nada hay fuera de Él. Todo está incluido. Entonces, otra cosa que dije es que debemos golpear o eliminar esas fuerzas, lo que no vemos, las fuerzas invisibles que están a nuestro alrededor. Creo que fue el nombre que le di, algo así. Creo que fue así, derrumbar los muros invisibles, esa fue la palabra que usé. Derrumbar los muros invisibles que están a nuestro alrededor. Y yo te voy a hablar un poco acerca de eso, fíjate. Hay lugares físicos, oído, hay lugares físicos, mentales y espirituales en nosotros que están llenos, oído, de lo que nosotros llamamos cultura, costumbres y tradiciones, las cuales apreciamos, sin embargo, son improductivas e infructíferas. Y hasta que no la dejemos o la abandonemos, Dios no puede, hasta que no nos vaciemos de ellas, Dios no puede llenar esos lugares con lo que Él quiere llenar para cumplir su propósito en nosotros. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué dijo? Por favor, repítalo. Como dice el cantante colombiano, repítelo. Mira. Hay lugares físicos, mentales y espirituales en nosotros que están llenos de lo que nosotros llamamos costumbres, tradiciones. No, esa es nuestra cultura. Nuestra cultura es reunirnos todos los años. El día que no se reúnen parece que estuvieran pecando. Entonces, las culturas, tradiciones, costumbres, las cuales de alguna manera apreciamos. Sin embargo, conforme al propósito de Dios, son improductivas e infructíferas. Están dentro, pero son improductivas e infructíferas conforme a ese propósito. Y hasta que no la dejemos, no las abandonemos, hasta que no vaciemos esos lugares, Dios no los puede llenar con lo que Él quiere para cumplir su propósito en nosotros. Es decir, hay que vaciar, hay que desocupar para que Dios ocupe, hay que vaciar para que Dios llene.
Hay que dejar para que Dios traiga. Pastor, dígamelo más bonito. Bueno, te lo voy a decir más bonito. Dios respeta todo ese arraigo cultural. ¿Te parece bonito eso? Sin embargo, no dejará de hablarte hasta que oiga su voz a pesar del tumultuoso ruido que tengas a tu alrededor. ¿Viste? Dios respeta eso. Dios respeta las costumbres, las tradiciones. Otros las llaman que son tradiciones paganas, etc. Pueden ser lo que sea. Pero Dios respeta todo eso. Pero no va a dejar... El hecho de que Él respete una posición que tú tengas no significa que Él va a dejar de hablarte. ¿Ok? Hasta que oiga su voz, a pesar del ruido tumultuoso que haya a tu alrededor. Él no va a dejar de hablarte. Él no dejó de hablarle a Abraham en el ruidoso mundo idólatra en el que se encontraba. Porque la Escritura dice, pero Él le había dicho. No dejó de hablarle. Hasta que Abraham dijo, oye, este negocio es un poco raro. No voy a decir un negocio, como dicen aquí en Venezuela, chimbo, pero es un poco raro dejar cosas que puedo ver por algo que ni siquiera me has mostrado. Curioso, ¿verdad? Muy curioso. Pero fíjate, otro ejemplo, la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana oyó la voz de Dios a través de Jesús, cuando Jesús le dijo todas las palabras que le dijo en su conversación con ella, la Escritura dice que la mujer samaritana dejó el cántaro y salió corriendo para avisarle a sus coterráneos que se había encontrado con un profeta. ¿Ves? Entonces, ahí está lo que he dicho varias oportunidades. Lo que tú estés dispuesto a dejar es lo que determinará cuán lejos podemos llegar. Lo que estamos dispuestos a dejar hoy es lo que va a determinar cuán lejos podemos llegar. Pero si continuamos con arraigos culturales, costumbres, tradiciones, esos lugares van a estar llenos, que necesitan ser vaciados, porque Dios no construye su gloria sobre una gloria pasada o sobre la gloria de otro. Es su gloria, porque Él no la comparte con nadie. Fíjate esto que te voy a decir y cierro este periodo con Abraham y después seguimos estudiando otras cosas. Dios Padre nos muestra hoy, oído, Dios Padre nos muestra hoy sus planes, sus proyectos para con nosotros. Solo hay que oír su voz en medio del tumulto para que el poder de la resurrección se pueda producir o se produzca de otra forma. Él me muestra sus planes, sus proyectos hoy. Solo tengo que oír su voz para que el poder de la resurrección se produzca. Y recuerda que el poder de la resurrección lleva intrínseco reconsiderar, reiniciar, reactivarse, retomar. Retomo algo, lo dejo, lo retomo. Todo va a depender de cómo la voz de Dios, oído, cómo la voz de Dios se va manifestando. Dios me habló por su palabra, es una cosa que siempre se oye, se dice. Oigo muchas personas decir eso. Termino mencionándote un segundo personaje y el próximo domingo continuamos porque la hora ha ido avanzando. Fíjate, el segundo personaje es Moisés. ¿Qué pasa con Moisés?
La vida de Moisés, para entenderla mejor, hay que dividirla en tres partes o en tres etapas. Su primera etapa tiene que ver con el nacimiento de Moisés y su crianza. Moisés nace en una época tumultuosa para los judíos, para los hebreos en ese entonces, porque Faraón, que no conocía su historia, había dado órdenes a las parteras hebreas para que cuando alguna mujer hebrea diera luz, si era varón, lo mataran. La escritura dice que las mujeres, las parteras tuvieron temor de Dios y no lo hicieron. Entonces, en esa época tumultuosa, en la primera etapa de Moisés, nació. Era un niño hermoso, los padres lo tuvieron por 3 meses, no lo pudieron tener por más tiempo, lo pusieron en una pequeña cesta, calafeteada, tal que yo, la tiraron por el río Nilo. Por esas causalidades de Dios, la hija del faraón estaba en el río con sus criadas, con sus doncellas, y cuando lo vio un niño hermoso, tuvo temor de Dios, vamos a decirlo así, o sintió apego por el niño, buscó a alguien que lo criara. Cerca estaba María, su hermana, que lo fue siguiendo la cesta. Bueno, y ella le recomendó a una hebrea, que en este caso fue su propia madre. Bueno, usted conoce esa historia. Entonces, en la segunda etapa está el destierro de Moisés, ¿ok?, de Egipto por otros 40 años. Entonces, su primera etapa fueron primero sus 40 años, su nacimiento y su crianza en Egipto. Su segunda etapa fue un destierro a causa de algo que ya les voy a mencionar. Y su tercera etapa fue aquella etapa que se inició cuando él oyó la voz de Dios a través de la zarza ardiendo. O sea, son 3 etapas distintas en la vida de Moisés, que para estudiar la vida de Moisés habría que estudiarlas todas con detenimiento para saber o entender un poco por qué esos 40. Ahora bien, aquí tengo que decirte esto. Una cosa es oír la voz de nuestros impulsos movidos por nuestros sentimientos, y otra cosa es oír la voz de Dios. Son 2 cosas distintas. Entonces, una gran mayoría de nosotros oímos la voz de nuestros impulsos, de nuestros sentimientos. Por eso digo que oír la voz de Dios en este tiempo sí se puede, a través de la revelación de su palabra, cuando estudiamos con todas las finalidades que le dije anteriormente. Pero oír la voz de Dios y no confundirla con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con lo que nosotros queremos, son cosas distintas. Igual que los sueños. Los sueños es un lenguaje de Dios. Mucha gente no cree en los sueños. Otros dicen que es producto de las vivencias que tenemos durante el día. Otros, desde el punto de vista psicológico, hablan otras cosas. Pero lo cierto es que Dios habla a través de los sueños. Sí, pero no hay que confundir un sueño que yo tuve a través de una emoción o de un impulso a que la voz de Dios esté dentro de ese sueño. Son cosas distintas. Por supuesto, hay que tener una mentalidad educada, por así decirla, instruida, capacitada para poder discernir una cosa y la otra. Porque si no, nos volvemos bien. En primer lugar, apreciación del pastor José Silva con relación a Moisés. Apreciación del pastor José Silva con relación a Moisés. Oído con esto. No es una doctrina, porque tampoco es una imposición, pero desde el ángulo que yo veo, Moisés en primer lugar,
en su primera etapa, la Escritura dice que cuando cumplió los 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos. ¿Viste? Le vino al corazón. Y claro, podemos decir muchas cosas allí. Pero por los actos consecuentes a eso le vino al corazón, podemos detectar que él lo primero que oyó fue la voz de sus impulsos sentimentales, impulsados por sus sentimientos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque él inmediatamente después que le vino al corazón visitar a sus hermanos, sucedieron varias cosas. La número uno es que se sintió salvador. Y después que se sintió salvador, mató a alguien, a un egipcio, y lo escondió. Ya vemos por allí que el hombre comenzó a moverse a través de sus impulsos. Luego fue mediador entre dos hermanos que estaban peleando. Y luego trató de ser juez. Es decir, que todas estas cosas de alguna manera me dan a entender que las primeras acciones del llamado de Moisés fueron producto de su propia sapienza. Y usted me va a decir, no, usted va a saber más que la Biblia. No, yo te estoy diciendo mi apreciación. Yo te estoy diciendo mi apreciación con relación a esto. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que una vez que él entendió esto, el libro de Hebreos dice que él rehusó, escucha, llamarse el hijo de la hija de Faraón. Capítulo 11 del libro de los Hebreos. Escogió, mira lo que dice, escogió ser maltratado juntamente con su pueblo. Es decir, se convirtió en problema, no en solución. Porque al hacerse él esclavo, no estaba buscando solución. Él se estaba miscuyendo directamente con el problema. Y eso le costó 40 años más. Luego la Escritura dice que él habitó como extranjero en Madián, donde engendró a 2 hijos. O sea, cuando tú ves todo esto, tú te das cuenta que nosotros a veces no es que no tenemos un llamado, sino que mezclamos nuestro llamado con una situación X psicoemocional, apartando lo espiritual del llamado, y comenzamos a actuar creyendo que es por el llamado espiritual que tenemos, pero dándole riendas sueltas a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Y por esa razón fue cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, sal de tu tierra a donde estás arraigado, sal de tu parentela, que no hayan lazos psicoemocionales, y sal de la casa. Porque, es decir, tienes que vaciarte de todo lo que sea físico, mental e incluso espiritual, entre comillas, para yo poderlo llenar con mi plan, con mi propósito, con lo que yo quiero para ti. Es decir, nosotros cuando oramos le presentamos a Dios nuestro sueño, nuestra visión, lo que queremos. Nosotros le mostramos a Dios lo que nosotros queremos hacer para Él. Pero a veces no dejamos, o en la mayoría de las veces no dejamos, que Él nos muestre lo que Él quiere hacer con nosotros y para nosotros. Entonces, estamos desarrollando ministerios nosotros. Queremos honrar a Dios nosotros. Cuando su palabra nos dice que Él honra a los que le honran, y nosotros queremos honrarlo tanto a Él, que nos olvidamos de lo que Él hizo para nosotros y nosotros queremos hacer para Él. Ya tú hiciste para mí, es suficiente, Señor. Ahora yo quiero construirte una catedral mejor que la catedral de Notre Dame. Yo quiero. Y entonces
Cuando volteo al lado veo que el otro está haciendo algo distinto o está haciendo algo parecido y entonces vuelvo mi ministerio en una competencia con el otro. Amigo, y discúlpame, esas son una de las tantas voces que se escuchan hoy día. Bueno, lo cierto de todo esto es que yo quiero concluir el día de hoy diciéndote, para continuar la próxima semana, trayendo una secuencia de todas las cosas que te he venido diciendo las 2 semanas anteriores y este día de hoy, es que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo quiero decirte que la fe es un proceso de crecimiento. Yo lo he dicho varias veces, que es un músculo que se va desarrollando con el tiempo. Mira, es un proceso de crecimiento que se inicia cuando se oye la palabra de Dios. Oído, mira que estoy diciendo la palabra de Dios, no la voz de Dios. ¿Ves? Entonces fíjate, la fe es un proceso de crecimiento que se inicia cuando se oye la palabra de Dios. Todos sabemos en Romanos 10:17 que dice, alguna gente dice, la fe es, o la fe viene. Bueno, respetando todo lo que se diga. Pero aquí dice que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios es un medio, escúchame, la palabra de Dios es un medio, es un canal por donde la voz de Dios llega a nosotros. No es que yo oiga la palabra de Dios, es que yo oiga la voz de Dios por la palabra de Dios. Y ahí comienza mi fe. Comienza el crecimiento, el desarrollo. Porque la Escritura dice que por la fe, Moisés dejó de llamarse, no quiso llamarse más la hija del faraón. No quiso llamarse ser hijo de la hija de faraón. Por la fe hizo no sé qué cosa. Pero esos fueron pasos muy pequeños en cuanto al proceso del crecimiento que se tiene por la fe. No sé si lo estás viendo. Entonces, la palabra de Dios es un medio por el cual oímos la voz de Dios. Y para oír la voz de Dios, como lo dije anteriormente, a través de su palabra, hay que leerla, hay que estudiarla con lentes de gracia, no con la intención de ir en contra de lo que predicó Juan, o lo que predicó Pedro, o lo que predicó Pablo, sino es lo que, sin manipulación, sin control, sin tratar de decirle a los demás cuán asertivo yo soy, cuán equivocados están los demás, porque para yo mostrarle a alguien que estoy en lo cierto, no necesito demostrar cuán equivocado está otro. Mientras tú procuras de demostrar cuán equivocado está otro, pierdes la energía que puedes invertir en ti mismo, en cuán asertivo eres. Porque no se trata de imponer, sino de exponer la palabra de Dios para que todo aquel que oiga palabra de Dios pueda discernir a través de la palabra de Dios su voz, que es lo que realmente importa para poder oír la voz de Dios en medio del ruido tumultuoso que hacen todas las demás cosas alrededor nuestro. Ahí pudiera decir yo, he dicho. Como dice un pastor amigo mío, se acabó la película. Bueno, esta película no se ha acabado. Esta película continuará la próxima semana. Habrá una continuación
donde aclararemos todo esto que hoy hemos expuesto de una mejor manera. Pero por ahora, ¿quieres oír la voz de Dios en medio del tumultuoso ruido que hacen todas las demás cosas que están alrededor nuestro? Sí. Entonces, cuando leas o estudies la palabra u oigas a un predicador, procura o visualiza si ese predicador tiene los lentes de la gracia, donde no está procurando condenar, ni señalar, ni culpar a nadie, ni imponerle nada a nadie, ni manipularlo para conseguir algo, ni controlarlo para que ellos hagan lo que diga el pastor y no lo que diga Dios, porque la revelación de Dios para cada persona es absolutamente individual. Nosotros como pastores tenemos que entender de una buena vez que somos solo guías, canales que estamos colocados para exponerle a nuestros oidores y seguidores, exponerle lo que nosotros hemos entendido según las Escrituras, especialmente hablándole de que hay, querramos o no, una dispensación llamada gracia por donde tiene que ser filtrado todo mensaje y que cada mensaje tiene que honrar lo que Dios hizo, honrar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y honrar al Espíritu Santo como maestro, como guía y como director por excelencia de nuestras vidas. Cuando un mensaje se sale de esos parámetros, entonces tú te das cuenta que ahí no está hablando Dios, está hablando el egoísmo humano y están predicando a través de impulsos sentimentales y no porque han oído la voz de Dios a través de las Escrituras. Así que bueno, un fuerte y gran abrazo. Gracias a todos los que se conectaron, los que estuvieron allí. Y que sea nuestro Dios Padre eterno quien nos guíe a través de su Santo Espíritu para que su voz en nuestras vidas sea oído. O sea oída, quise decir. Bendecidos todos, nos vemos el próximo domingo. Le damos continuidad a esto. Seguimos hacia adelante y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento repose en la vida de todos nosotros. Bendecido.